Si me acompañan al libro de Jonás. Voy a hacer como un resumen de todo el libro, pero no se asusten, no vamos a leer todo el libro. Bueno, aunque es muy corto, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos pasajes claves en relación al mensaje. El mensaje lo titulé Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, como Dios le ordena a Jonás, ¿verdad? Quise usar ese mismo título para el mensaje de esta prédica. Entonces, si me acompañan, vamos a leer, si ya tienen el libro allí ubicado, desde el capítulo 1, los primeros 3 versículos. ¿Ya lo tienen? Ok. Voy a leer aquí. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí nos detenemos. Es curioso, ¿verdad?, que menciona aquí que Jonás quería ir lejos de la presencia del Señor, pero hace un momento nuestro hermano nos compartía lo que dice la Escritura, ¿a dónde huiremos de su presencia, verdad? Pero bueno, hay 3 aspectos. Tenemos el llamado de Dios, tenemos el porqué y tenemos la reacción de Jonás, ¿verdad? Quisiera yo enfocarme en esos 3 aspectos. Dice Dios a Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Ahora, ¿por qué Jonás había sido enviado a Nínive? Porque la maldad de Nínive, de esta gran ciudad, había subido hasta Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que la paciencia de Dios es muy grande, puede ser muy grande, puede ser muy larga, no sé si se puede decir así, o sea, no ejecuta su juicio de que pecamos y nos castiga en el mismo momento, puede ser, pero podemos ver la misericordia, cómo Dios la extiende, pero al mismo tiempo vemos que hay un límite para esa gracia, por decirlo así. Hay un castigo para el pecador, ¿verdad? No es que Dios pase por alto nuestros pecados y nos deje simplemente hacer nuestra maldad, sino que tiene un límite y obviamente como Dios es justo y santo, pues viene un castigo. Como lo vemos en Génesis capítulo 7, yo creo que conocen la historia, es cuando Dios ejerce un juicio en los días de Noé. Y en 1 de Pedro 3:20, hablando de ese mismo contexto, de esa misma parte, dice que solamente en ese diluvio 8 personas se salvaron, ¿verdad? O sea, Dios destruyó prácticamente casi toda la humanidad. Solo 8 personas se salvaron. O en Deuteronomio 29:23, que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim. Entonces, hay un límite, por decirlo, hay un límite para la paciencia de Dios y ejecuta su juicio. Dios espera, Dios derrama gracia sobre su creación, pero hay un límite. Y podemos ver un patrón del comportamiento en nosotros, o sea, como seres humanos o del hombre, que la maldad va en pecado, ¿verdad? No es que pecamos ahora y ya nos detenemos y ya nunca más pecamos, sino que el pecado va en aumento. Estoy hablando obviamente de un corazón caído, ¿verdad? Cuando la naturaleza del hombre todavía está destruida, su comportamiento es pecar, pecar y pecar. Entonces esa maldad va en aumento, la maldad sigue creciendo y creciendo. Entonces, como digo, no es que llevaban una vida bien, algunos caen en pecado, entonces Dios los castiga, los calcina en ese momento. No, ¿verdad? Al contrario, Dios es paciente y da oportunidad a los pecadores para que nos arrepintamos. Entonces creo que ya, espero que todos o al menos la mayoría aquí ya tenemos una idea de cómo es que obra la salvación de Dios. Sabemos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No está en nuestra naturaleza obedecer la ley de Dios. No es nuestro corazón el que quiere decir, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Sabemos que no es así, ¿verdad? Dios tiene que intervenir a través de su Espíritu Santo para darnos entendimiento de que llevamos vidas malas,
de que es malo el adulterio, de que es malo la borrachera, que es malo mentir, robar, todas esas cosas. Pero Dios tiene que darnos esa conciencia, tenemos esa conciencia de que es malo, pero no el corazón para obedecer, ¿verdad? Todos saben que matar es malo, no necesitas ser cristiano para decir que matar es malo, toda la gente sabe. Pero no todos tienen la conciencia, ¿verdad? De que, wow, esto realmente es malo. Tiene que Dios intervenir. Entonces la forma en que obra la salvación es un milagro, ¿no? Yo podría decir que es un milagro porque es una intervención divina del Espíritu de Dios que nos da entendimiento para saber que nuestras vidas son malas, ¿verdad? Y reconocer que necesitamos cambiar, necesitamos ser salvos de nuestra consecuencia del pecado. Entonces, pero bueno, no quiero enfocarme mucho en eso. Volviendo al punto, Dios tiene un límite, ¿verdad? Con el pecador. Cuando esta maldad llega, por decirlo, al tope o tan alto, Dios destruye. Tenemos un Dios santo que no tolera el pecado. Así que la maldad de Nínive en este punto había sido, como dice la palabra, había subido hasta Dios. Era demasiado tiempo el que tenían pecando, ¿verdad? No era así, como digo, de un día para otro que fallan y Dios los quiere destruir, sino que quizá años tras años, no sabemos cuánto tiempo, no lo menciona la Escritura, pero lo que sí sabemos es que la maldad ya había llegado a un límite. Y Dios dice a Jonás, proclama contra ella. Sabemos qué significa proclamar, ¿verdad? Es prácticamente publicar un mensaje en voz alta para que sea notorio, ¿verdad? Para todo aquel que escucha. No era un mensaje de, ¿cómo decirlo? No era un mensaje encubierto, no era un mensaje como a veces, no tengo la palabra, perdón, necesito otra vez practicar el español, pero el punto es que no era un mensaje oculto, no era un mensaje con parábolas, no era un mensaje escondido, sino que tenía que ser público, en voz alta. Imagina que Dios te mande eso, ve a una ciudad maligna y proclama contra ella. O sea, que des un mensaje en voz alta contra esa ciudad. Yo creo que ha de ser algo que no cualquiera de nosotros haríamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el mensaje que Jonás tenía que proclamar? Hasta este momento no lo menciona la Escritura específicamente, pero por los ejemplos que veíamos en los pasajes anteriores, de cómo Dios destruyó ciudades o cómo Dios destruyó casi toda la humanidad en los tiempos de Noé, podemos saber o intuir que Dios está hablando de ese mismo mensaje, ¿no? De destrucción, que Dios va a destruir al pecador. De hecho, en el capítulo 3 Dios vuelve a decir, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y una vez vemos más esa ordenanza de Dios hacia Jonás específicamente, pero no vemos que diga cuál es el mensaje, ¿no? Pero como digo, tenemos esa idea de que Dios va a destruir. No es hasta el versículo 4 en ese capítulo 3 que vemos cuál es el mensaje que proclamó Jonás. Dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que la Escritura menciona que Jonás mencionó, ¿verdad? No dice algo de arrepiéntanse, no dice algo de vuélvanse a Dios. No vemos un mensaje así, ¿verdad? O al menos no está registrado en las Escrituras. Solamente quedó registrado las palabras, dentro de 40 días Nínive será destruida. Así que en el mensaje de Jonás no vemos una segunda oportunidad. Solamente un tiempo específico, marcado para cuando van a ser destruidos. Ahora, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando sabes que vas a morir? No sé si se lo han preguntado alguna vez. ¿Qué viene a mi mente cuando alguien llega y me dice, ok, Dorian, dentro de 40 días tú vas a morir? O no sé, creo que pensamos muchas cosas, ¿no? Curiosamente, desde el punto de vista de un inconverso, pudiera pensar, wow, ya voy a morir, yo quiero hacer estas cosas, tengo que hacer estos viajes pendientes, me gustaría ir. Piensan muchas cosas, no sé, gracias a Dios no he estado en esa situación, pero yo creo que como seres humanos pensaríamos en todas las cosas que no hemos hecho, lo que quisiéramos hacer, las personas que quisiéramos visitar, no sé. Pero me sorprende la reacción que tuvo toda la ciudad de Nínive. Desde el rey hasta el más chico se humillaron y clamaron a Dios.
Versículos 8 y 9 los voy a leer. Dice: clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Ahora vemos que el clamor hacia Dios no fue un clamor nada más de que Dios, Dios, perdóname, he llevado una vida mala, mañana voy a cambiar, perdóname. No fue un arrepentimiento así o un clamor simple, como muchas veces sabemos que las consecuencias del pecado traen tristeza, enfermedades, cosas malas. Y a veces vemos a la gente, ¿no?, que se arrepiente. Por ejemplo, un borracho que golpea a su esposa, dice: perdón, sé que estuvo mal, ya no lo voy a hacer. Y pasa una semana, se vuelve a emborrachar, golpea otra vez a su esposa y se siente mal, puede sentirse mal realmente. Pero, claro, obviamente estoy hablando de un no convertido, ¿verdad? De una persona no creyente. Pero no es un clamor así, no es una conciencia así tan pobre, por decirlo así, no es una emoción, sino que dicen: clamen a Dios fuertemente, un clamor fuerte por Dios, conviértanse cada uno de su mal camino. Entonces vemos que no era cualquier clamor, ¿verdad? Dice, continuando: ¿quién sabe si se volverá y se arrepienta a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, este rey que estaba en esos tiempos de la ciudad de Nínive había puesto a toda la ciudad a ayunar, ¿verdad? A humillarse delante de Dios, a clamar fuertemente a Dios, a volverse de sus mal caminos, a apartarse. Pero vemos que él no tenía el conocimiento de que Dios era un Dios misericordioso. Él no sabía, toda la ciudad quizá no tenía idea de que Dios podía perdonarlos, de que Dios derrama su gracia sobre el pecador cuando se arrepiente. Porque dicen: ¿quién sabe si volverá y se arrepienta a Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Él no estaba seguro, la gente no estaban seguros de que Dios los iba a perdonar. Solamente quizá sentían el terror de que iban a ser destruidos. Perdón. Entonces, podemos ver aquí el corazón de una ciudad completa, teniendo temor del juicio de Dios, humillándose, clamando fuertemente y deseándose apartar de su mal camino. Pero en la otra mano podemos ver la gente de Nínive que no tenía esa certeza, ¿verdad?, de que Dios los puede perdonar. Desconocen por completo eso. Nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero el pecador no lo sabe. Hay mucha gente que no sabe que Dios puede perdonar nuestros pecados. Ahora, no es mi intención tampoco exaltar cómo Nínive actuó, porque si lo queremos ver, yo imagino, al menos para mí es un gran milagro que toda una nación, toda una ciudad completa se humille delante de Dios. Yo creo que nos gustaría mucho ver esto aquí en Guadalupe, que toda la ciudad se humille delante de Dios, que en toda Zacatecas se humille delante de Dios, que todo México se humillara, ¿verdad?, delante de Dios. Yo creo que es algo que nos gustaría ver, pero no es el punto, como dice, exaltar el corazón de Nínive, al menos en este punto, porque sabemos que el profeta, si leemos Nahum, también Nahum profetizó en contra de Nínive, y vemos que Dios amenaza otra vez. Dios da palabra, pues, de destrucción. Entonces no es mi punto exaltar a Nínive, sino el punto que me quiero enfocar es el deseo de Dios, de que podamos ver cómo es el corazón de Dios. Dice, si vamos al capítulo 4 en el libro de Jonás, versículo 2, esta es una oración de Jonás. Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Wow, aquí Jonás, el profeta Jonás, menciona 5 cualidades de nuestro Dios, ¿verdad? Clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia y se arrepiente del mal. Dios no se goza cuando nos destruye, por decirlo. Dios, obviamente, sabemos, es difícil de explicar, porque Dios obviamente tiene que destruir al pecador, Dios tiene que castigar al pecador. Pero por otro lado vemos que cuando dice te arrepientes del mal, significa que Dios no se goza al destruirnos. Dios le importamos,
De otra forma, si, por ejemplo, los ángeles, cuando los ángeles que se rebelan contra Dios, vemos que ellos no tienen una segunda oportunidad, ¿verdad? Ellos sí fueron castigados en el momento. Cristo no murió para ellos, no hay segunda oportunidad para ellos, sino simplemente está el juicio. Podemos ver lo que espera con el enemigo, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, desde que Adán y Eva pecaron, que fueron expulsados del Edén, Dios estuvo obrando en ellos. Dios no los desechó completamente, sino que estuvo obrando en ellos. Y desde el Antiguo Testamento, cuando vemos historias del pueblo de Dios, de Israel, vemos historias incluso de cómo Dios manda al pueblo de Israel a obrar con los pueblos que les rodean, cómo hay misericordia. Y aun cuando ellos no tenían el conocimiento de que Cristo iba a morir por nuestros pecados, Dios daba entendimiento y confianza de que confiaran en su palabra, confíen en Dios, sigan a Dios, crean en Dios, crean en el mensaje de los profetas. Y eso es lo que vemos en Dios a través de toda la historia, un juicio, ¿verdad? Un juicio real, un castigo, pero misericordia. Entonces, la gente de Nínive no conocía este lado de Dios, pero Jonás sí. Jonás sabía perfectamente, al menos en sus palabras, en su propia oración que dice la Biblia que él hizo. Él dice que Dios es bueno, Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse. Jonás sí sabía eso, y es muy triste, al menos para mí, yo creo que para cada creyente es muy triste leer esta parte de la Escritura, porque al principio, como mencionaba anteriormente, pudiéramos pensar que es difícil, más bien sí es difícil, ¿verdad? Cuando Dios te envía a predicar el Evangelio a una nación impía, con mucha maldad, donde hay peligro, donde puedes morir, no solamente el pecado de las personas, no sé, por decir algunas cosas, no solamente adulterio, borracheras, cualquier pecado, sino que también está el peligro de la persecución, porque la gente es mala, la gente asesina, cosas así. Y pudiéramos entender, ok, es peligroso, Jonás tenía miedo, no quería ir a Nínive porque podía perder la vida por la maldad tan grande, como lo vemos ahorita estoy recordando a Lot, cuando Dios envió unos ángeles y las personas querían atrapar a esos enviados que estaban como visita con Lot. Es peligroso, ¿verdad? Bueno, podemos pensar así y humanamente, ¿verdad? Pero no fue lo que motivó a Jonás a huir de la presencia de Dios. Eso no fue lo que motivó a Jonás a querer apartarse de su llamado, sino que lo que lo hizo apartarse de su llamado era que que Jonás sabía que Dios podía perdonar a toda esta ciudad si se arrepentía. Entonces eso es lo que lo hace más triste, ¿no? No predicar el Evangelio porque pensamos que a veces podemos pensar de que, wow, la maldad de esta persona, Dios, tú sabes lo que ha hecho este hombre, Dios, tú sabes lo que ha hecho esta ciudad, tú sabes lo que hacen, pecan contra ti. No hay perdón para ellos, podemos pensar así, no merecen tu perdón, Dios. Yo no voy a predicarles a esta nación, yo no voy a predicar a este hombre que es un asesino, yo no voy a predicar. Y es triste cuando el cristiano actúa así, ¿verdad? No es algo una actitud que debemos de tomar. Entonces eso es lo triste. Así que en el libro de Jonás vemos a un Dios santo que no tolera el pecado, un Dios que realmente castiga el pecado. Al mismo tiempo vemos a este Dios que extiende su gracia, su misericordia, que perdona cuando el hombre se arrepiente. Cuando el ser humano clama a Él, Él no te rechaza, sino que su gracia va a estar ahí cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que vemos. Pero también por otro lado vemos a un profeta que no quería que otros experimentaran la gracia de Dios. ¿Por qué? Quizá porque no eran judíos también. La gracia, hay muchos judíos que piensan que la gracia de Dios o el amor de Dios es solamente para ellos. No se puede extender a alguien que no es judío. Entonces quise introducir con este resumen, un resumen muy breve del libro de Jonás, porque Nínive fue parte, no sé si lo sabían, pero Nínive fue parte de lo que ahora conocemos como Irak, estuvo dentro de Irak. De hecho, hay obviamente, claro, después del pueblo de Israel, porque Israel es el que más se menciona en el Antiguo Testamento, pero después del pueblo de Israel, no sé si sabían que Irak es el que más se menciona.
Hay muchos lugares que tienen historia dentro de lo que ahora conocemos a Irak. Por ejemplo, muchos creen que el Edén pudo haber estado ubicado dentro de lo que hoy es Irak. Por lo tanto, también se cree que Adán y Eva fueron creados dentro de lo que hoy es Irak. Los ríos Tigris, como lo conocemos, que es el Hiddekel, y el río Éufrates también corren rodeando Irak, actualmente todavía están. Entonces también dicen que Satanás, su primera aparición terrenal, claro, fue allí cuando se menciona en Génesis 3, ¿verdad? A través de una serpiente. Y no sé, los que vinieron el miércoles quizás recordarán un poco de las creencias de la gente de allí que adoran. Hay una religión que adora a esa serpiente, no sé si lo recordarán. También la Torre de Babel tuvo lugar en lo que hoy conocemos como Irak, en Génesis 11 que se menciona. Ur también se localizaba allí. Y ahorita, como lo vimos, Jonás fue enviado a predicar a Nínive, y Nahum también fue. Babilonia también se localizaba en Irak. Entonces, cuando leemos el libro de Daniel, toda la historia de Nabucodonosor cuando tomó por cautivos a los judíos, y vemos todo lo que pasa Daniel y sus amigos, es allí en donde ahora lo conocemos como Irak. También se menciona como la antigua Mesopotamia. Y la confusión de lenguas tuvo origen también en lo que hoy conocemos como Irak. Entonces Irak tiene mucha historia bíblica, y por eso quise hacer como que un resumen y hablar del libro de Jonás, y también hacer como un tipo de reporte, no sé si poderlo llamar así, de lo que fue mi experiencia dentro de este país. Ahora, Irak, el idioma oficial de Irak es el árabe. Creo que también lo mencioné un poco el miércoles, es el árabe, pero aún hay diferentes tipos de dialectos entre el árabe, por ejemplo, de Irak, el árabe de Jordania, el árabe de Siria, varían, y aún para ellos como locales es un poco difícil entenderse, tanto que el Corán, los que conocen un poco del Islam, saben que el Corán está escrito en árabe, y no se puede, supuestamente hay una ley de que no se puede hacer una traducción del Corán a otro idioma, sino que está solamente escrito en árabe, y si alguien lo quiere leer, tiene que aprender a leer árabe. Entonces usaron ese árabe estándar como un árabe global, para que alguien, por ejemplo, no importa si eres de Irak, de Siria, de otro país musulmán, se puedan comunicar en ese árabe en el que fue escrito el Corán, que sería el árabe general. Ahora también dentro de Irak encontramos etnias de kurdos, que también depende de su dialecto, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí el Badini, Shingali, Kurmanji y Sorani, que son 4 tipos de dialectos diferentes, y aún entre ellos es lo mismo. Por ejemplo, alguien que habla Badini, kurdo Badini, si va y habla con alguien que habla kurdo Sorani, es difícil entenderse. Entonces vemos que es una locura los idiomas ahí. También tenemos grupos, etnias de caldeos, armenios, asirios, y cada uno de ellos habla también un dialecto diferente. Entonces vemos cómo tiene fidelidad la escritura, de cómo Dios confundió las lenguas, y dentro de una pequeña zona hay muchos dialectos que se van... yo lo diría confundiendo, que vamos confundiendo las lenguas, a pesar de que el árabe usa la misma escritura que el kurdo. Son idiomas completamente distintos. O sea, si sabes leer árabe, puedes leer kurdo, pero no significa que puedes entenderlo. Y ahora también tenemos Turquía, por ejemplo, arriba de Irak, Turquía, Siria, Irán. Y en Turquía no hablan árabe, en Turquía es el turco. En Siria, pues ya mencioné que es un árabe, pero distinto al de Irak. Y en Irán, hablan farsi, que es también distinto a los otros idiomas. Entonces vemos todo eso, cómo Dios confunde las lenguas, y cuando estudias diferentes idiomas también te das cuenta de, por ejemplo, una palabra en nuestro idioma, quizá podemos, obviamente lo entendemos en nuestro idioma, pero si vas para allá, usan la misma palabra, pero tienen diferentes significados. Y podemos ver la fidelidad de la escritura, cómo Dios confundió las lenguas cuando hizo eso. Ahora, volviendo al tema del estudio, que dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad.
compartiendo un poco de la obra que está haciendo Dios, tuve la oportunidad de ver cosas maravillosas. Y quiero que, bueno, es mi deseo que como iglesia nos involucráramos más en conocer lo que Dios está haciendo. Dios me permitió, como ya saben, servir un año en Irak, ver cómo Dios está actuando en esos países. Por ejemplo, ahorita podemos pensar, wow, pero pues si en Irak hay tanta historia, ¿por qué no hay creyentes? Es un país con muy bajo, no recuerdo si lo mencioné el miércoles, pero se estima que Irak tiene una población de 42 millones de habitantes y solo el 0.4% se dice que son cristianos, ¿verdad? Pero aún esa cifra no es muy segura. Entonces podemos pensar, ¿por qué si tanta historia bíblica tienen todas el testimonio de la arqueología, de todo lo que Dios relata en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no hay gente que cree en el Evangelio? Ahora también, por ejemplo, estuve en Turquía, y en Turquía también conocemos que ahora es un país musulmán, ¿verdad? La religión oficial es el Islam. Y si leemos el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, las iglesias que se mencionan estaban también ubicadas dentro de lo que hoy es Turquía. Podemos pensar, ¿por qué si hay tanta historia bíblica? De hecho, los que se han leído Hechos, capítulo 11, 26, allí fue cuando en Turquía, bueno, lo que hoy es Turquía, fue donde por primera vez se refirieron a los creyentes como cristianos. O sea, ahí se les llamó por primera vez cristianos. Y ahora preguntamos, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué no hay cristianos? ¿Por qué el cristianismo es perseguido? ¿Por qué las iglesias fueron destruidas? ¿Por qué hay tanta oposición? Pero sabemos, bueno, es difícil que nos lleguen noticias aquí, ¿verdad? Especialmente del cristianismo, porque hay persecución y no se comparte abiertamente lo que Dios está haciendo. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, no quisiera mencionar nombres, pero un país vecino a Irak, no sé si llegan las noticias, está pasando algo muy triste, pero a la vez interesante, porque la gente está sufriendo persecución, pero no solo los cristianos, sino en general. La sociedad está siendo perseguida por el gobierno, que se rige por esas leyes de su religión, pero son tan estrictas que si quebrantas un simple mandamiento de, por ejemplo, la mujer que usa el hijab, el turbante o no sé cómo le llaman, si no lo trae bien puesto es arrestada. Existe la policía moral que se encarga de que la sociedad cumpla esos requisitos. Entonces, si ellos como sociedad no se someten, no se sujetan a estas leyes, son perseguidos, son golpeados, no necesariamente, como digo, son cristianos, sino que todo un pueblo está sufriendo. Pero entonces ellos, por lo que se ve, parece que ya están cansados de esa opresión y se han levantado en rebelión. Sabemos que es malo, ¿verdad? Como creyentes, Dios no nos ha llamado a rebelarnos, a levantarnos en armas o a atacar a los que nos persiguen, porque Dios nos manda incluso a orar por aquellos que nos persiguen, ¿verdad? A amarlos. Pero es interesante lo que está pasando, porque la gente misma, o sea, no hablando de cristianos, sino que la gente toda está llegando a una conclusión de que tiene que haber algo más. Esto no es verdad. La religión que nos han inculcado solo enseña que Dios está airado contra nosotros, Dios está lejano, pero cuando tú pecas, Dios derrama toda su ira sobre ti. Que incluso Dios puede usar a esas autoridades para castigarte si no cumples las leyes, y no solamente hablando de las leyes del Antiguo Testamento, las leyes mosaicas, sino que también las leyes que han puesto estas religiones que gobiernan esos países. Entonces ellos tienen que pensar, Dios, ¿realmente eres así? ¿O qué está pasando? Esto no tiene que ser verdad, tiene que haber algo más. Y es lo que está pasando. La gente está entendiendo que esa religión, quizá no persiguen directamente la religión, pero está llegando a un entendimiento de que esa forma de gobernar, esa forma de enseñar, no es la correcta, o no debería de ser la correcta.
Ahora pregunto, ¿dónde están esos obreros con ese mensaje, verdad, de esperanza? Porque la gente no conoce. La gente de esa religión ha sido adoctrinada de la forma como mencionas, que Dios está airado con el pecador. Ciertamente ellos tienen reglas de moral. Para ellos es mal la fornicación. Entonces es mal visto, es muy mal visto, créeme, cuando una persona tiene relaciones fuera del matrimonio. No es algo que se practica. Entonces pudiéramos decir, wow, tienen buenas enseñanzas, ¿no? La homosexualidad está prohibida. No es común ver homosexuales. De hecho, yo en todo el año no vi. Y hay cosas buenas, o sea, sí enseñan cosas buenas, pero no entienden, no hay un entendimiento del Evangelio. ¿Por qué? ¿Dónde están, pregunto otra vez, dónde están esos obreros con ese mensaje, verdad, de esperanza? Dios realmente castiga, pero hay una esperanza para el pecador. Dice un hermano, no recuerdo el nombre ahorita, pero lo voy a citar. Él dice, el Evangelio solo son buenas noticias cuando llegan a tiempo. Y eso dándonos a entender que la gente no es eterna. Todos vamos a morir. Algunos mueren sin Cristo. Vemos como seguido, yo creo que ahora que regreso aquí a Zacatecas, creo que está más peligroso que Irak. Pero podemos verlo, ¿no? Gente muere, la vida es tan frágil. Y este es el punto del Evangelio. O sea, el Evangelio son buenas noticias. Pero si no les predicamos a la gente, ¿cómo van a saber que hay una buena noticia? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de no callar ese mensaje, ¿verdad? No callemos el mensaje de la cruz. Dios está haciendo algo grande. Su palabra lo dice, la mies es mucha. Pero tal vez por persecución, por varias oposiciones, hablando específicamente de esa región donde el Islam tiene mucho poder, quizá por todas esas cosas es muy común que la gente no manifiesta su interés en el Evangelio, no manifiesta abiertamente que está interesado en Jesús, porque les cuesta, a muchos les puede costar la vida. Pero la palabra de Dios es fiel. Dios dice, la mies es mucha. Dios está preparando los campos. Hay gente que está lista, corazones que están siendo preparados para escuchar el Evangelio. Pero ahora tenemos esto, los obreros son pocos. Esto también es una realidad. Lo que yo vi es que hay mucha necesidad de obreros. Así como hay necesidad del Evangelio, hay todavía más necesidad de gente que vaya y predique el Evangelio. Gente que vaya y que enseñe a otros, que muestre que Dios realmente odia el pecado, Dios realmente es santo, pero que hay esperanza. No es solamente muerte, sino que hay esperanza. Hay mucho trabajo que hacer. Yo personalmente creí que, no quiero sonar inmaduro o mal, pero yo personalmente creí que al estar en estos países, yo pude estar Turquía, en Jordania y en Irak. Y yo pensé que con esa experiencia ya iba a tener más fijo un punto de decir, Dios quiere que me plante aquí, Dios quiere que esté aquí y haga algo. Ese era mi pensamiento, yo creí que iba a ser más específico. Pero la verdad es que cuando te topas con mucha necesidad, quieres estar en todas partes. O sea, no lo digo de mala intención, sino que realmente ves, hay necesidad en Turquía, hay necesidad en Jordania, hay necesidad en Irak, y en los países vecinos hay necesidad, incluso aquí mismo hay necesidad. Entonces como que, wow, ¿a dónde voy, Dios? ¿Qué quieres que haga? O sea, yo creo que ese es nuestro pensamiento de muchos, ¿no? Queremos usar nuestras vidas para Dios, obviamente, pero a veces nos topamos con la realidad de que los obreros son pocos, somos pocos. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Creemos que si es su voluntad, Él va a obrar y Él va a hacer crecer a su iglesia. Él nos va a llamar a lugares específicos para levantar una iglesia, para levantar creyentes. Claro, la obra es de Él. Entonces confiamos en Dios y oramos, ¿verdad? También es otra cosa que nosotros como iglesia debemos estar orando para que Dios sea quien levante sus obreros, ¿verdad? Porque tampoco no es un trabajo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas. No es de que yo diga, por ejemplo, yo quiero ir a tal lugar
y ya me voy, sino que tiene que ser Dios el que nos envía para ser específicamente respaldados por Dios. Ahora también, como veíamos, nosotros podemos ver un lugar y pensar que es el peor lugar para compartir el Evangelio. Podemos ver esos países musulmanes y decir, es imposible que crean en el mensaje de la cruz, porque el Islam tiene mucho poder en tal país y han sido adoctrinados desde pequeños, entonces podemos pensar, es imposible. O también decir, es la maldad de los hombres va en aumento y ha subido, como se escribe en el libro de Jonás, ha subido hasta Dios, entonces, ¿para qué ir para allá, verdad? No hablamos de un solo pecador, no hablamos de una sola familia que es pecadora, sino que hablamos de toda una ciudad, todo un país que está llena de maldad contra Dios. Y hablamos específicamente partiendo desde el punto de que no creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si nos comparamos a una de estas naciones, creo que nuestra moral, hablando como país, va muchísimo, tristemente va muchísimo peor. ¿Por qué? Porque en México ya creo que escuché que ya se está aceptando el aborto, la homosexualidad ya se puede, no es malo, se practica mucho la unión libre, o sea que las parejas puedan estar juntas sin casarse para no tener responsabilidades o no sé cuál sea el propósito, pero hay tantas cosas que nosotros hacemos moralmente peores, ¿verdad? Así que no nos comparo en esa forma, sino partiendo desde el punto de que no creen en Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, todo eso puede ser como obstáculos humanos para que nosotros pensemos, ¿para qué perdemos nuestro tiempo, verdad? Malamente, pensarlo así, de ir a un lugar donde ni siquiera nos van a escuchar. Pero Dios es tan grande, la misericordia de Dios, imagina esto, nosotros nos levantamos cada mañana, si somos creyentes, si Dios nos ha mostrado el Evangelio y gracias a Él somos salvos, pues es glorioso, ¿verdad? Levantarnos cada mañana y usar nuestras vidas para glorificar a Dios, si es que Dios nos lo permite, ¿verdad? Pero viéndolo desde el punto de vista del pecador, ellos abren sus ojos cada mañana para salir y pecar en contra de Dios. Un pecador no está pensando, voy a arrodillarme, voy a confesar mis pecados, voy a hacer la voluntad de Dios. Eso no es lo que piensa una persona que está apartada de Dios, ¿verdad? Una persona que está apartada de Dios piensa, como nos lo compartía nuestro hermano, hacer riquezas, glorificar y exaltar su propio nombre, cosas materiales, muchas cosas. Entonces una persona cuando está apartada de Dios abre sus ojos cada mañana para pecar contra Dios. Cada latido de su corazón es pecar contra Dios. Entonces imagina cuántas veces no late nuestro corazón, siquiera en una hora, ¿verdad? Ahora 24 horas, una semana, un año, 10 años. La maldad del hombre es mucha, pero vemos cómo Dios no nos ha destruido como en aquellos tiempos. Él conoce nuestros corazones. No hace falta que alguien me tenga que venir a ver pecando, sino que Él ya conoce mi corazón. No hay nada oculto para Dios. Entonces, Él sabe que somos malos. Él sabe nuestras debilidades. Y Él no nos ha destruido. Él extiende su misericordia de Él. Entonces, gracias a Dios seguimos con vida. Pero la gente tiene que saber que Dios un día va a ejercer un juicio. Dios no está jugando con nosotros. Dios no está jugando con su creación, va a caer el juicio. Vemos en Apocalipsis cómo Él derrama las 7 copas de la ira. Y aún así va a haber gente que va a maldecir a Dios, ¿verdad? Dice su Escritura. Y es triste. Pero nuestra responsabilidad no es ponernos en un papel de juez y querer pensar lo que Dios va a hacer, sino que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Eso es nuestra tarea, por decirlo. Dios dice, vayan, en Mateo 28, al final dice, vayan y prediquen, o vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Pero también nos da una promesa que Él va a estar con nosotros, no estamos solos. Entonces es una tarea que nosotros tenemos de predicar el Evangelio. Él no dice, si es muy difícil, no vayas. Si la gente profesa ya otra religión, no vayas, no te acerques a ellos. No, ¿verdad? No vemos eso en las Escrituras, sino al contrario, vemos que Dios nos manda que prediquemos, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos persiguen.
Y Él incluso dice que así como a Él lo persiguieron, así nosotros también vamos a ser perseguidos, ¿verdad? No podemos esperar una vida fácil. Si Jesús sufrió, si Jesús fue rechazado, si a Jesús lo golpearon, si a Jesús le escupieron, nosotros no podemos esperar que el mundo nos ame. Es triste. Pero debemos de ser valientes, como titulé el mensaje, debemos de levantarnos, ir a la gran ciudad. Quizá por ahorita nosotros estamos aquí, ¿verdad? En Zacatecas. Ir a esa ciudad y predicar el Evangelio. Levantémonos, seamos valientes. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero nos animo de alguna forma, que Dios, su Espíritu está con nosotros, no estamos solos, y vayamos y prediquemos ese mensaje. Ahora también tuve la oportunidad ya casi para terminar, no sé cuánto tiempo llevo, ¿está bien? Ya casi para terminar, mis experiencias ya más personales, como mencioné, tuve la oportunidad de estar en 3 países diferentes. Los 3 países son musulmanes, en los 3 países hay rechazo al Evangelio, quizá unos son más estrictos y otros no tanto, pero en los 3 hay persecución. Ahora imagínate la gran bendición de poder orar. Yo creo que aquí todos disfrutamos cuando oramos juntos como familia, como un cuerpo, y que podemos compartir nuestras cargas, orar unos por otros. Ahora imagina cómo se ha de sentir cuando estás con una persona en otro país que ha sido perseguido, que sus oraciones son: ora por mi familia, ora por mis hermanas que fueron secuestradas por ISIS, por ejemplo, ora por cosas fuertes. Imagina, es triste, ¿verdad? Pero imagina la gran bendición de poder orar con un creyente que ha sufrido persecución, un creyente que ha tenido que sentarse a meditar el mensaje de la cruz en todas las áreas posibles. Porque como mencionaba nuestra hermana de lo que compartía el pasado miércoles, allá el mensaje no es, la fe tienen que tener firme lo que creen, ¿verdad? Porque no es como aquí, que nosotros quizá por emoción podemos decir: oh sí, Señor, me arrepiento, te acepto como mi Salvador, pero a la semana se me olvida y ya estoy otra vez en pecado, o al año se me olvida y ya estoy más hundido en pecados que mucho antes de haber confesado a Jesús como mi Salvador, ¿verdad? No es así, allá no puede ser así. ¿Por qué? Porque si tú proclamas a Cristo como el Señor, empieza la persecución. Entonces las personas tienen que sentarse a meditar todas las áreas posibles, si lo que ha escuchado es cierto o es una religión más. Entonces es hermoso tener estas experiencias, conocer esto, orar unos por otros. El cristianismo cambia, yo creo que cambia cuando tenemos ese tipo de experiencia. No que el cristianismo cambie, no es eso lo que quise decir, sino más bien la forma en que vemos el cristianismo va cambiando, la forma en que vemos una iglesia cambia, la forma en que vemos a nuestros hermanos va cambiando, y es algo hermoso cuando puedes tener este tipo de experiencias. Tuve también la oportunidad de conocer iglesias locales, algunas con difícil acceso, como mencionaba también, allá no se puede poner un templo y el letrero de la iglesia que se reúne tal, no sé, cualquier nombre, no se puede hacer pública una iglesia, ¿verdad? Entonces, tuve esa gran bendición. Algunos se reúnen en lugares con difícil acceso, otros se reúnen en casas, y por ejemplo los que son en casas pues vamos rotando para no llamar mucho la atención. Por ejemplo, aquí tenemos las puertas abiertas. La verdad no me he fijado si hay un letrero o algo, pero me imagino que toda la gente alrededor sabe que esta es una iglesia y las puertas están abiertas para que vengan, ¿verdad? Y escuchen, que es nuestro deseo. Pero allá no se puede hacer eso. Entonces, si mucha gente llega a una casa, siempre quizá puede llamar la atención, y entonces vamos rotando de ubicación de casas para no llamar mucho la atención. Es triste que no se pueda hacer eso, pero creo que la persecución fortalece la fe del creyente. También tuve la oportunidad de estar con una iglesia que practica literalmente el lavado de pies, así como Jesús lo hizo con sus discípulos.
Y imagina tener estas bendiciones, ¿no? Es algo que yo personalmente me gozo mucho por haber tenido esa bendición de conocer creyentes, conocer iglesias, participar en el lavado de pies unos con otros, y mi corazón se goza, ¿no? Es algo que es muy grande para nosotros. No podíamos, yo sinceramente antes de ir a Irak, yo jamás imaginé este tipo de experiencias. Traía el deseo, ¿verdad? Obviamente porque uno sabe a lo que va, pero no tenía la idea de cómo era una experiencia así. Y es algo muy hermoso. Tuve la oportunidad de hacer conexiones con 3 familias especialmente, donde una familia ya se identifican como creyentes. Otra familia, solamente las hermanas del muchacho que es muy amigo mío, las hermanas de él también ya se identifican como creyentes, pero la familia la familia completa no ha aceptado el evangelio. Pero es glorioso porque tenemos estudios en esa casa. La familia no ha perseguido a estas muchachas, porque la persecución también puede venir de la comunidad, y especialmente las familias, que son las que pues primeramente se darían cuenta, ¿verdad?, cuando alguien cambia al cristianismo. Pero Dios abrió las puertas para tener cada semana estudios, y es algo muy sorprendente. Los muchachos, los hermanos, a veces me pedían que orara por ellos cuando tenían alguna dificultad en el trabajo o enfermedades. Aunque no se identificaban como cristianos, había algo, ¿no?, para creer que si un cristiano ora por ellos, Dios los va a escuchar, o no sé. No conozco el corazón de ellos, obviamente, o sea, lo profundo, pero puedo creer que hay algo que Dios está haciendo ahí. También otra familia con las que me junté, uno de los muchachos que es muy amigo mío, también él no se ha identificado como creyente, pero ha dejado de practicar los ritos, ¿no?, religiosos con lo que él fue adoctrinado. Entonces eso yo veo que es algo que Dios está obrando, ¿verdad? Dios tiene cosas grandes para esos lugares donde la gente... bueno, no quiero sonar mal, ¿verdad?, pero es donde pensamos que hay peligro, donde la gente es mala, donde si no eres cristiano te matan, cosas así. Y podemos pensar, no, mejor no hay que ir. ¿Para qué vamos a un lugar donde me van a matar, verdad? Pero Dios está haciendo algo hermoso. Quizá no es mucho, no son miles y miles como en el sermón de Juan y Pedro, que miles se convirtieron, como lo vemos en Hechos. Pero vemos que a pesar de toda la oposición, hay pequeñas personas que están confiando en el mensaje de la cruz. Y eso es algo hermoso. Y comparto esto porque si no tuviera no sé cómo decirlo, si no tuviera el corazón de haber obedecido a Dios a ese llamado de salir, no importa que sea Irak, si no tuviera si no hubiera dado pasos de fe, jamás hubiera sido parte de lo que Dios está haciendo. O sea, no lo hubiera experimentado, no hubiera sabido, no hubiera conocido estas familias. No sé, o sea, pienso eso y wow, Dios es hermoso. Confía en Dios. Hay que levantarnos, ¿verdad? Levantarnos, ser valientes y ir a estas ciudades. No hablo específicamente de Irak, ¿verdad? No todos están llamados a salir de aquí e ir a Irak. Claro que no, ¿verdad? Como un cuerpo, cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, y si los usamos conforme a lo que Dios nos ha dado, sabemos y tenemos la certeza de que como un cuerpo, cada miembro está haciendo su parte y estamos glorificando a Dios, estamos usando nuestras vidas para el extendimiento del reino. Por ejemplo, tenemos 2 manos y no podemos decir, es que tengo 2 manos, no necesito una, me la corto y ya, porque ya no sirve. O tengo 2 pies, no necesito uno. Claro que no, ¿verdad? La misma Biblia dice que cada miembro es importante. Es lo que escribía Pablo. Incluso los que pensamos que son de menos honra, dice Pablo, que son los que mayor honra reciben. Y no hablando en un mal sentido, sino que si tú te crees pequeño, si tú te crees inservible, si tú crees que no tienes propósito, créeme que Dios usa tu vida. Si rendimos nuestras vidas, Dios las usa para su gloria y para extender su reino, para que la iglesia dé testimonio. Ahora, yo no soy muchas veces pensamos que el misionero es alguien especial, alguien que Dios ha dotado con una, ¿cómo decirlo?
con cualidades especiales, no diferentes a la iglesia, no. No, el misionero no es especial. De hecho, si leemos, bueno, no hay nada de malo en usar ese término, pero si leemos las Escrituras, no encontramos la palabra misionero en la Escritura, ¿verdad? Al menos yo no lo he encontrado. Entonces, no hay una separación entre la iglesia y el misionero, no hay una separación, sino que todos tenemos ese llamado de predicar el Evangelio. Cuando estás predicando el Evangelio, haces lo que cualquier misionero está haciendo, que es simplemente predicar el Evangelio. Ahora, no somos especiales. Un misionero no es millonario, no es que, por ejemplo, yo haya dicho que, ok, pues no tengo nada que hacer, pero tengo los recursos, déjame, voy a ir a un año a ver cómo me va. No, ¿verdad? No fue así en mi llamado, sino que tuve que renunciar a mi trabajo, tuve que renunciar a muchas cosas, comodidades. Incluso la iglesia, esto es algo que agradezco mucho también en este punto financiero. La iglesia me ha apoyado mucho, gracias a los hermanos que Dios ha estado moviendo corazones, porque tampoco es la idea de un misionero, no es mi idea tampoco, de venir, visitar iglesias y pedir dinero. Ese no es el punto, pero Dios es bueno. Mi convicción es no pedir dinero, de hecho, porque sé que hay muchos tropiezos en eso, mucha gente piensa mal, se presta muchas cosas malas, y realmente también yo creo que es común escuchar malos testimonios donde pastores piden dinero y los ves vivir en riquezas, no sé, que se hace mal uso, ¿verdad? Y yo entiendo eso. Entonces es una convicción que no pedir dinero, pero Dios está moviendo corazones para que otros hermanos, como decía, cada uno tiene dones. Entonces la iglesia sostiene la cuerda, ¿verdad? Es por decirlo de alguna forma. No estoy yo solo, sino que estamos juntos sosteniendo la cuerda para que el Evangelio llegue a estos países. Entonces es algo hermoso. También no soy la persona más erudita. Un misionero no es que tenga por ejemplo, ahorita se me ocurre el don de lenguas. Claro, no lo digo en un sentido espiritual, sino en el sentido de los idiomas. Porque como mencioné hace rato, depende, apenas te movías poquito en Irak y ya era otro idioma el que hablaban. Entonces, literalmente cada mañana yo oraba a Dios que me diera gracia para poder aprender los idiomas. No me dio el don de lenguas, porque no puedo hablar otros idiomas, pero me dio la gracia de tener la paciencia de estudiar otro idioma, de poder aprender. Yo creo que también eso es un milagro, cuando Dios nos da el entendimiento claro que hay dedicación de estudio, pero es un milagro cuando podemos adquirir otra lengua. Claro, no hago énfasis de que no hago la intención espiritual, sino lengua como idioma. Entonces, a veces no somos los más indicados, a veces pensamos que hay personas mejores, y realmente puede haber personas más preparadas, personas que ya hablan 3, 4 idiomas y les puede ser más fácil, personas que han nacido en el Evangelio desde chiquitos y toda su vida han sido expuestos a la palabra. Pero Dios te quiere usar a ti. De alguna forma Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia y nos usa siendo el menos indicado. Por ejemplo, cuando Dios usó a Moisés, ¿cuál era el problema de Moisés? No sé si lo recuerdan. Él mismo dice, soy torpe para hablar, ¿cómo yo voy a hablar a este pueblo si soy torpe? O sea, si no puedo hablar bien. O cuando Dios usa a Isaías, cuando Dios llama a Isaías, él dice, soy inmundo de labios. Y así vemos gracias a la Biblia que nos deja, a pesar de que fue escrita por hombres, nos deja ver sus defectos. Por ejemplo, sabemos cuál fue el pecado de David, sabemos cuál fue el pecado de Salomón, y vemos muchas cosas, ¿verdad? No vemos a hombres perfectos siendo usados por Dios, sino que a hombres imperfectos, restaurados por la gracia de Dios y siendo usados. Entonces, esto es lo que Dios nos pide, ser obedientes. La obra es de Él, no nuestra, pero Él va a obrar también en nosotros, nos va a capacitar de una u otra forma. Entonces, aquí yo ya para terminar tengo 2 puntos indispensables que podemos tomar como ayuda para seguir el llamado o para obedecer. El primero de ellos es tener una plena convicción
de mi relación con Dios, o sea, de forma personal, tener una convicción plena de cuál es mi relación con Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? Pregunto. No es para que respondan, sino para meditar cada uno de nosotros. Porque cuando estás lejos, si sales, por ejemplo, Dios que me dio la bendición de ir a otro país, cuando estás lejos de la iglesia local, cuando estás lejos de todos los hermanos, lo único que te va a sostener es Dios. No hay otra cosa, o sea, es como que Dios te quita, o bueno, no sé, es como que quitamos todas las muletas en las que nos apoyamos y solamente va a quedar Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque en esos momentos cuando no tengas nada de qué sujetarte, sino solamente de Dios, es cuando vas a saber o vas a confiar en Dios más bien. Porque si no tenemos segura esa relación con nuestro Dios, lo primero que vamos a hacer es desertar. Estoy en un país lejos de mi iglesia local, lejos de los hermanos, lejos de una familia, solo, por ejemplo, yo que no estoy casado, viene la persecución, el rechazo, tentaciones incluso, ¿y qué va a hacer uno? Ir a la tentación, negar a Jesús, cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy importante tener esa plena convicción de que Dios está con nosotros, de cuál es nuestra relación con Dios. El otro es confiar en Jesús al grado de dar pasos, ¿verdad? Como mencionaba, no es que un misionero sea perfecto, claro que no es que un misionero sea más valiente que otro creyente, claro que no, sino que simplemente tenemos como iglesia que confiar en Jesús y dar pasos, lo que Dios nos mande a hacer, confiar, porque Él prometió, que no estamos solos. Nuestro Dios es grande. Ya para terminar, espero que este mensaje pues sea de ánimo para la iglesia. Espero haberme dado a entender, que haya sido claro también el mensaje. Tenemos a un Dios grande, el Dios que es el alfa y el omega, en el que no hay nada antes de Él y no hay nada después de Él. Tenemos a ese Dios que a través de Jesús nos ha hecho coherederos juntamente con Él, todas las promesas, todas las bendiciones, y no habla en un sentido como estas iglesias carismáticas de prosperidad, no es en ese sentido, sino en la situación en que cuando muramos, la promesa que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de estar juntamente con Él. Entonces vamos a estar juntamente con Él, tenemos esa promesa, somos santificados, estamos siendo santificados constantemente como su iglesia, estamos siendo preparados para buenas obras, y dentro de esas obras está el extendimiento de su reino, ¿verdad? Predicar el evangelio, perdonar, amar, como lo mencionaban nuestros hermanos. Tenemos que amar, Dios nos ha mandado a perdonar, a amar, a hacer buenas obras. Pero buenas obras no es solamente dar dinero, no es hay muchas organizaciones, ¿no?, que dan dinero a los pobres, que acogen a los niños sin hogar, sino que las buenas obras se manifiestan cuando podemos perdonar, ¿verdad?, a aquel que nos ha dañado, podemos perdonar lo que no se puede perdonar, podemos amar, eso es lo que Dios nos manda, podemos compartir el evangelio.